En los días en que la voz de Juan el Bautista resonaba en el desierto, el aire de Judea se impregnaba de una energía espiritual que no se había sentido en siglos. Multitudes acudían al Jordán, atraídas por la promesa de purificación. Pero en el corazón de muchos se albergaba una búsqueda más profunda, un anhelo por la llegada del Mesías prometido. Entre ellos se encontraba Andrés, un pescador de Betsaida, cuyo espíritu no se conformaba solo con el ritual del bautismo. Escuchaba atentamente cada palabra de Juan, comprendiendo que el profeta era solo un precursor, un dedo que señalaba a alguien infinitamente superior. En el silencio de las noches, después de los sermones, Andrés escudriñaba los antiguos pergaminos, sintiendo el peso de las profecías y anhelando el día en que se revelara la esperanza de Israel. Su alma era tierra preparada, arada por la expectativa e irrigada por la sinceridad de un buscador que no se conformaría con nada menos que la verdad misma. Ese día amaneció como en cualquier otro, bajo el sol implacable de aquella región, pero el cielo espiritual estaba a punto de desgarrarse. Mientras Juan hablaba con sus discípulos más cercanos, su mirada se fijó en una figura que caminaba a lo lejos. El profeta guardó silencio y una autoridad divina llenó su voz al declarar: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Para otros, estas podrían haber sido meras palabras enigmáticas, pero para Andrés sonaron como la llave que finalmente abrió la cerradura de su alma. Todo su ser se estremeció. No fue una conclusión teológica, sino una revelación que lo impactó con la fuerza de un rayo. El Cordero, aquel que Isaías había profetizado. El sacrificio supremo estaba allí, caminando en la carne. En ese instante, Juan el Bautista, su maestro, pasó a un segundo plano. La búsqueda había terminado, y el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Un silencio reverente se apoderó de Andrés y el otro discípulo mientras seguían los pasos de aquel que Juan les había señalado. No era una persecución, sino una aproximación cautelosa, como quien se acerca al lugar santísimo. Cada paso levantaba una nube de polvo que parecía insignificante comparada con la magnitud del momento. ¿Qué se le dice a aquel que es el cumplimiento de todas las cosas? La mente de Andrés, antes llena de preguntas, ahora estaba vacía de palabras, llena solo de un asombro abrumador. Entonces Jesús se detuvo. No se giró bruscamente, sino con una calma que parecía dominar el tiempo mismo. Sus ojos se encontraron con los de ellos y no había en ellos reproche por su audacia, sino una profunda invitación que trascendía la superficie. «¿Qué buscan?», preguntó, y la simplicidad de la pregunta reveló su peso divino. No les preguntaba lo que querían, sino lo que anhelaban sus corazones en lo más profundo de su ser. La pregunta de Jesús resonó en el espíritu de Andrés, desarmando cualquier respuesta ensayada que pudiera haber tenido. No buscaba una señal, un milagro, ni un debate teológico. Buscaba un lugar donde descansar su alma, un lugar donde morar junto a la fuente de la vida. Por lo tanto, la única respuesta que sus labios pudieron formular surgió de lo más profundo de su ser. «Rabí, ¿dónde vives?». No era una pregunta sobre un lugar físico, sino una súplica de comunión, un deseo de entrar en el mundo de aquel que era el Maestro. La respuesta de Jesús era el Evangelio mismo, la esencia del llamado que definiría la vida de Andrés para siempre. «Ven y ve». No era una explicación, sino una experiencia ofrecida. Era una invitación a dejar de lado la especulación y sumergirse en la realidad de su presencia, a presenciar de primera mano quién era Él. Las horas que Andrés pasó en presencia de Jesús no estuvieron llenas de discursos elaborados ni exhibiciones de poder, sino de la serena autoridad de la verdad misma.
partió de aquel lugar al caer la tarde, no siendo el mismo que había llegado. La inquietud de su alma había sido reemplazada por una certeza abrumadora, una alegría tan intensa que exigía ser compartida. No era un deber, sino una combustión espontánea. Sus pies lo llevaron apresuradamente por las calles de Capernaum, no a casa, sino en busca de su hermano. Necesitaba encontrar a Simón. Las palabras que llevaba eran demasiado pesadas para un solo corazón. Hemos encontrado al Mesías. No era una simple información, era el grito de victoria de una búsqueda de toda la vida, y sabía que la primera persona en el mundo que necesitaba escucharlo era su hermano, el pragmático pescador cuyo corazón conocía tan bien. Simón fue un hombre moldeado por el mar de Galilea, reflejo de sus aguas, a veces tranquilas, a veces tormentosas. Su fe era real, pero anclada en las realidades de la vida, el peso de las redes, el olor del pescado, la necesidad de proveer para su hogar. Amaba a su hermano Andrés, pero a veces veía su búsqueda espiritual como algo lejano, para hombres con menos preocupaciones terrenales. Cuando Andrés lo encontró jadeando y con los ojos brillando con una luz que Simón nunca había visto, esperaba noticias de una buena pesca o algún asunto familiar, pero las palabras que escuchó sacudieron su pragmatismo. Hemos encontrado al Mesías. Simón conocía la sinceridad de su hermano. Su mirada era inconfundible. No entendía la teología del momento, pero comprendió la transformación de Andrés. Y fue esta transformación, esta certeza inquebrantable, la que lo hizo abandonar las redes y seguir a su hermano hacia lo desconocido. El paseo junto a Andrés fue corto, pero para Simón pareció extenderse hasta una eternidad de incertidumbre. Él, hombre de acciones y reacciones rápidas, se sentía extrañamente pasivo, como un barco remolcado hacia una orilla desconocida. Entonces lo vio. No había halo de luz ni trono, solo un hombre cuyo rostro emanaba una autoridad que acallaba todas las preguntas. Cuando la mirada de Jesús se cruzó con la suya, Simón se sintió completamente descubierto. Esa mirada no. Solo vio a un pescador rudo con manos callosas. Vio cada arrebato de ira, cada acto de lealtad irreflexiva, cada miedo oculto, y más profundamente, vio un fundamento de fe que ni siquiera el propio Simón sabía que poseía. Antes de que pudiera decir una palabra, Jesús habló, y su voz no fue de juicio, sino de creación. Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas. En ese momento, una identidad profética se impuso en él, una promesa de lo que llegaría a ser por el poder de aquel que lo llamó. Su naturaleza impetuosa no desapareció. Al contrario, se manifestó en una devoción ferviente, aunque a menudo equivocada. Siempre estuvo a la vanguardia, el primero en hablar, el primero en actuar, impulsado por un amor genuino, pero aún no purificado. Fue esta materia prima, esta mezcla de pasión y falibilidad, lo que llevó a Jesús a atraerlo a su círculo más íntimo, junto con los hermanos Santiago y Juan. Estar cerca del Maestro fue a la vez un privilegio y un horno. Presenció la gloria divina en la transfiguración, un atisbo del cielo que lo dejó a la vez aterrorizado y extasiado. También sentiría la agonía aplastante en Getsemaní, la proximidad al sufrimiento del Salvador que expondría la fragilidad de su propia fuerza. Jesús lo mantuvo cerca no porque fuera perfecto, sino porque la roca necesitaba ser esculpida con los trazos más precisos e íntimos del escultor. La culminación del viaje de Pedro con Jesús llegó en Cesarea de Filipo, un lugar de dioses paganos, donde se cuestionaba la verdadera identidad del Maestro. Mientras los demás discípulos se hacían eco de las opiniones de la multitud, la impetuosidad de Pedro, esta vez guiada por una revelación no de carne y hueso, rompió el silencio. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», declaró, y sus palabras parecieron resonar con el peso de la creación.
En ese momento, Él era la roca, el portavoz del cielo en la tierra. Sin embargo, esa misma roca se derrumbaría bajo la presión del miedo. En la fría noche del arresto de Jesús, en el patio del sumo sacerdote, el calor de una hoguera mundana se volvió más atractivo que el fuego de la lealtad. Ante la acusación de un sirviente, la voz que había proclamado la divinidad de Cristo balbuceó una negación, luego otra y finalmente una tercera, sellada con maldiciones, mientras el canto de un gallo desgarraba el aire y el corazón de Pedro. La mirada de Jesús, cruzando el tumultuoso patio y encontrándose con la de Pedro, fue la sentencia que lo quebró. No había condenación en esa mirada, sino el dolor de una verdad anunciada, y fue esto lo que lo deshizo por completo. El amargo llanto de Pedro esa noche no fue de mero remordimiento, sino de una agonía que arrasó con toda su confianza en sí mismo, con todo su orgullo. La roca se había convertido en polvo, y solo en este estado de aniquilación absoluta podría rehacerse. En la misma orilla del mar de donde había sido llamado, Cristo resucitado lo encontró, con 3 suaves preguntas. Simón, ¿me amas? Jesús reconstruyó lo que las 3 negaciones habían demolido. No fue una reprimenda, sino una restauración. Cada apacienta mis ovejas transformó el recuerdo de su mayor vergüenza en la credencial para su más alta vocación. Un pastor que, habiendo conocido la profundidad de su propia debilidad, podía pastorear el rebaño de Dios con la fuerza que solo proviene de la gracia. El negocio de Zebedeo prosperaba en las aguas de Galilea, un legado de redes y barcas que pretendía transmitir a sus hijos, Santiago y Juan. Santiago, el mayor, era la personificación de la intensidad. Su mundo era de acción, no de contemplación. El sol había bronceado su piel y la aspereza de las cuerdas había endurecido sus manos, y su espíritu poseía la misma fuerza indomable. Amaba a su hermano y respetaba a su padre, y su universo giraba en torno a la lealtad a este pequeño clan. Cuando Jesús de Nazaret caminó por la orilla y fijó su mirada en ellos, la llamada que pronunció no fue una invitación, sino un decreto divino que reordenó el universo de Santiago. La red que remendaba se le cayó de las manos, una obra inacabada que simbolizaba una vida abandonada en un instante. Dejar la barca y a su propio padre fue un acto de traición al mundo, pero para Santiago fue la única respuesta posible a una autoridad que trascendía todos los lazos de sangre y tradición. La energía ferviente que ardía en Santiago y su hermano Juan no pasó desapercibida para el maestro. Jesús los apodó Boanerges, o hijos del trueno, un nombre que era tanto un diagnóstico de su carácter como una profecía de su potencial. Veían el mundo en términos crudos de blanco y negro, lealtad y traición, honor e insulto. Su amor por Jesús era como una tormenta, poderoso, total, pero peligrosamente indiscriminado. Esta naturaleza estalló en furia cuando una aldea samaritana se negó a recibir al maestro. Para Santiago, la ofensa fue imperdonable, un acto de lesa majestad divina que exigía una retribución inmediata y celestial. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consumamos?, preguntó con una sinceridad aterradora. Aún no comprendía que el reino de su maestro no se establecería con la ira que destruye, sino con el amor que soporta el sufrimiento. Como parte del círculo íntimo, Santiago presenció el poder de Jesús como pocos. Vio a la hija de Jairo resucitar y la gloria divina brillar en el monte de la transfiguración. Para su mente impetuosa, cada milagro era una prueba más de su fe en el Rey victorioso, y con esta certeza llegó la ambición. Influenciado por su madre y en total acuerdo con su hermano,
Se acercó a Jesús con una audaz petición: sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino. No era un simple deseo de honor, sino la conclusión lógica de su total lealtad. Se veía a sí mismo como el general en jefe del Mesías. La pregunta de Jesús, sin embargo, pasó del poder al sufrimiento. ¿Podéis beber la copa que yo estoy a punto de beber? Con una confianza nacida de la ignorancia, Santiago respondió de inmediato: podemos. No tenía ni idea de que la copa del Maestro no contenía el vino de la victoria, sino la hiel de la agonía y el abandono. El camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios era el opuesto de lo que Santiago imaginaba, y su educación comenzó con las lecciones más difíciles. La reprimenda de Jesús de que el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio fue el primer golpe a su armadura de ambición. Sin embargo, fue en el huerto de Getsemaní donde la realidad de la copa comenzó a revelarse. Allí vio no a un rey preparándose para la batalla, sino a un hombre aplastado por el peso del mundo, sudando gotas de sangre en agonizante sumisión al Padre. El mismo Santiago, que se jactaba de poder beber de la copa, no pudo ni siquiera velar una hora. Cuando llegaron los guardias, el hijo del trueno, que quería controlar el fuego del cielo, huyó a la oscuridad como todos los demás. Este humillante fracaso fue crucial. Destrozó su confianza en su propia fuerza y lo obligó a afrontar la naturaleza del sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer. Un sacrificio que ahora comprendía que no podía compartir, solo seguir. Tras la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el fuego que ardía en Santiago fue finalmente purificado y redirigido. Su pasión, antes usada para buscar la gloria, se convirtió en una poderosa herramienta para la proclamación del Evangelio en Jerusalén. No moderó su intensidad, sino que la sometió a la guía del Espíritu, convirtiéndose en una voz audaz e inflexible que enfureció a las autoridades. Cuando el rey Herodes Agripa I decidió aplacar a los líderes judíos con la sangre de los cristianos, Santiago, debido a su prominencia y fervor, fue el blanco obvio. Al ser arrestado, el hombre que había huido en Getsemaní no vaciló. Finalmente, comprendió que la copa que había prometido beber no era de poder terrenal, sino de sufrimiento redentor. El relato de su muerte es brutalmente simple. Herodes mató a Santiago a espada. Fue el primero de los 12 en sellar su apostolado con su vida, cumpliendo su palabra al Maestro y transformando el estruendo de su voz en el silencio final del martirio. Juan, su hermano, compartía el mismo fuego, pero en su espíritu el trueno resonaba de forma diferente. Mientras la pasión de Santiago explotaba hacia afuera, la de Juan ardía en su interior, con una intensidad de devoción y perspicacia que lo llevaría a un camino más largo y profundo. Probablemente el más joven de los apóstoles, su identidad no se forjaría en la rapidez del martirio, sino en la lenta decantación del amor divino. En sus propios escritos se identifica no por su nombre ni por sus obras, sino con la más humilde y profunda de las designaciones: el discípulo a quien Jesús amaba. Este no era un título de favoritismo, sino el fundamento de todo su ser. Se veía a sí mismo y a todo el Evangelio a través de la lente de este amor recibido. Esta intimidad fue visible para todos en la última cena, donde se apoyó en el pecho de Jesús, una posición de absoluta confianza, escuchando el latido del corazón de aquel que era el Verbo hecho carne. La verdadera prueba de la transformación de Juan no ocurrió en una montaña transfigurada, sino en la sombría colina del Gólgota. Mientras la oscuridad cubría la tierra y el Maestro se asfixiaba, en la cruz, el miedo dispersó a los discípulos más valientes.
Pedro lo había negado, los demás se escondieron, pero Juan permaneció. Su valentía no era la de un guerrero, sino la de un amante que se negaba a abandonar a su amada en su hora de mayor agonía. Permaneció allí, absorbiendo todo el dolor, la burla y la desolación, un testigo silencioso en un mundo que gritaba blasfemia. Fue en esta escena de absoluto abandono que Jesús, en uno de sus últimos actos, miró hacia abajo y forjó un nuevo vínculo familiar. Al confiar a su madre, María, al cuidado de Juan, Jesús no solo le brindaba apoyo, le confiaba su posesión más preciada en la tierra a aquel cuyo amor había sido fiel hasta el final. La mañana del primer día de la semana amaneció en un mundo destrozado, pero la noticia traída por María Magdalena encendió una chispa de esperanza imposible. Juan y Pedro corrieron hacia la tumba, una prisa alimentada por una mezcla de pánico y anhelo. Juan, el menor, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Su antiguo impulso de hijo del trueno había sido reemplazado por un asombro reverente ante el misterio. Pedro, con su característica impulsividad, entró corriendo y solo vio la realidad. Los lienzos tirados en el suelo, una tumba vacía. Pero cuando Juan finalmente entró, sus ojos, entrenados por la intimidad, vieron más que la ausencia. Se fijó en el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no tirado a un lado, sino doblado y colocado en un lugar aparte. En ese orden, en medio del caos, vio la firma de su maestro. En ese instante, vio y creyó. Antes de cualquier aparición, la fe de Juan, nacida del amor, fue la primera en traspasar el velo de la muerte y comprender la verdad de la resurrección. En los años posteriores a Pentecostés, Juan, junto con Pedro, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Pero su liderazgo no fue el de un administrador ni el de un orador apasionado. Fue el de un testigo silencioso y profundo. Llevaba en sí el recuerdo vivo del ministerio de Jesús, y su autoridad emanaba de esta cercanía incomparable. Con el paso de las décadas, la expansión de la iglesia y el surgimiento de las primeras herejías que negaban la humanidad o la divinidad de Cristo, Juan se estableció en Éfeso. Allí, el antiguo hijo del trueno tomó la pluma no para invocar el fuego, sino para articular la verdad más radical del universo, una verdad aprendida al pie de la cruz y reclinado en el pecho del Maestro, que Dios es amor. Sus cartas y su evangelio se convirtieron en el antídoto eterno contra una fe sin amor y una doctrina sin la persona de Cristo. Incluso en su vejez, la luz que emanaba de Juan era una amenaza para la oscuridad. El emperador Domiciano, buscando silenciar la última voz de la primera generación de testigos, lo exilió a la árida isla de Patmos. Pero el poder romano, al aislarlo del mundo, lo colocó sin querer en un lugar de encuentro directo con el cielo. En la soledad de esa prisión rocosa, el discípulo que había conocido al Jesús terrenal tuvo sus ojos abiertos para contemplar al Cristo cósmico y glorificado. Las visiones que recibió y registró en Apocalipsis no fueron un mapa del futuro, sino una revelación de la soberanía de Jesús sobre toda la historia. Finalmente fue liberado y, según la tradición, fue el único de los 12 apóstoles en morir de muerte natural. Su trueno no fue silenciado por la espada, sino que se convirtió en el mensaje perdurable de que el amor, la verdad y el Cordero inmolado tendrían la última palabra. Mientras que algunos se sentían atraídos a Cristo por la búsqueda de su alma o la lealtad de sus hermanos, Felipe de Betsaida fue alcanzado por una llamada directa e irrenunciable. Su mente no era la de un soñador, sino la de un hombre con los pies firmemente plantados en la realidad. Era práctico, analítico, alguien que calculaba el costo y medía las posibilidades. Sin duda, había escuchado los informes sobre el nuevo profeta de Galilea,
procesándolos con una buena dosis de escepticismo y curiosidad. Para él, la fe necesitaba tener sentido, necesitaba conectar con la lógica de la historia y la profecía. Y fue a este hombre, que tal vez calculaba sus posibilidades o sopesaba la evidencia, a quien Jesús se dirigió. No le ofreció un argumento, sino una orden simple y soberana: sígueme. En ese instante, la autoridad en la voz de Jesús se convirtió en el hecho más real y lógico que Felipe había conocido jamás. Y la decisión de abandonarlo todo para seguirlo no parecía un salto en la oscuridad, sino el único paso racional. La primera acción de Felipe como discípulo reveló la naturaleza fundamental de su fe. Tras encontrar al Mesías, su instinto práctico lo impulsó a compartir su descubrimiento de inmediato. Buscó a su amigo Natanael, un hombre que sabía que era un estudioso sincero de las Escrituras, y anunció con la certeza de un hecho comprobado: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. La respuesta de Natanael fue un muro de prejuicios y escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe, con su mente lógica, podría haber entrado en un debate sobre el linaje de David o las profecías mesiánicas. En cambio, utilizó el enfoque más pragmático y contundente posible. No presentó un argumento, sino que extendió una invitación a la experiencia personal. Ven y ve. Instintivamente comprendió que la presencia de Jesús era la única evidencia que importaba, una verdad que no necesitaba ser defendida, solo encontrada. La mente de Felipe, siempre inclinada a lo tangible y lo calculable, fue puesta a prueba en un campo ante una multitud de 5.000 hombres hambrientos. Mientras los demás discípulos se preocupaban, Jesús se dirigió específicamente a Felipe, el pragmático del grupo, con una pregunta que era en sí misma una prueba: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta activó de inmediato el pensamiento de Felipe. No buscó un milagro en el cielo. Miró a la multitud y comenzó a calcular. Su mente procesó rápidamente la logística, el costo y la imposibilidad de la tarea. Su respuesta, por lo tanto, no fue una expresión de duda sobre el poder de Jesús, sino la honesta conclusión de su análisis. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiera un poco. Presentó el problema en su forma más cruda, revelando a un hombre que, antes de poder comprender la solución divina, necesitaba primero agotar todas las imposibilidades humanas. Años después, en la atmósfera cargada de la última cena, el mismo deseo de una realidad verificable se manifestó de nuevo en el corazón de Felipe. Jesús habló de su unidad con el Padre en términos que, para la mente concreta de Felipe, parecían abstractos y misteriosos. Había oído las palabras: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre», pero su espíritu anhelaba una manifestación que pudiera procesarse como un hecho, una experiencia definitiva. Movido por esta honestidad que rayaba en la ingenuidad, hizo una petición que expresaba el anhelo más profundo de su alma: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». No era un desafío, sino una súplica. Pedía la última pieza del rompecabezas, la prueba empírica que consolidaría su fe para siempre. Fue esta pregunta, nacida de una necesidad práctica de ver, la que llevó a Jesús a una de sus declaraciones más claras sobre su propia divinidad, obligando a Felipe a comprender que la revelación que buscaba no estaba en una visión celestial, sino en el rostro del hombre que había estado a su lado todo el tiempo. El Espíritu Santo, derramado en Pentecostés, no extinguió la naturaleza práctica de Felipe, sino que la ungió para un propósito mayor. Llevó el Evangelio a Frigia, una tierra saturada de paganismo y filosofías complejas, y su mensaje probablemente conservó la misma poderosa simplicidad de sus primeros días como discípulo. Enfrentado a rituales elaborados y dioses lejanos,
Felipe no ofreció un sistema teológico, sino una invitación. Su vida se convirtió en la encarnación de su llamado original: venid y ved. Invitó a las personas a experimentar por sí mismas la realidad de Cristo resucitado. Según la tradición, su ministerio culminó en Hierápolis, donde fue crucificado. En su muerte, ofreció su última invitación. Su martirio no fue un argumento, sino una demostración, como si sus últimas palabras al mundo fueran un eco de las primeras. Venid y ved la verdad de un Salvador por él, que vale la pena dar la vida. Natanael, también conocido como Bartolomé, se sentó a la sombra de una higuera, un lugar tradicional para orar y meditar sobre las Escrituras. No era escéptico por naturaleza, sino purista. Su mente y su corazón estaban saturados de las promesas de Dios a Israel y esperaba un Mesías que estuviera a la altura de la majestuosidad de estas profecías. Su fe tenía altos estándares y la idea de que el león de Judá pudiera surgir de la insignificante y despreciada aldea de Nazaret era una ofensa para su comprensión teológica. Cuando su amigo Felipe lo encontró con el rostro iluminado por el descubrimiento y pronunció el nombre de Jesús de Nazaret, el prejuicio de Natanael se manifestó al instante. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? No era la pregunta de un incrédulo, sino de un creyente decepcionado, cuya esperanza no cabía en un paquete tan humilde. Sin embargo, la integridad de su corazón lo impulsó a aceptar la invitación de venir y ver, a investigar la afirmación por sí mismo. Al acercarse Natanael, su postura era la de un juez, no la de un discípulo. Caminaba con el peso de sus objeciones, dispuesto a deconstruir la esperanza de su amigo con la fría lógica de su prejuicio. Observaba a Jesús, el carpintero de Nazaret, buscando en su rostro alguna señal que confirmara su escepticismo. Pero antes de que pudiera articular su primera pregunta, la voz del nazareno lo alcanzó, no como un saludo, sino como un reflejo de su alma. Aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dijo Jesús. Las palabras lo impactaron con una fuerza que ningún argumento podría igualar. En un instante fue visto, no el hombre de Caná, ni el escéptico, sino la esencia de su carácter, la integridad de su corazón que tanto apreciaba, fue expuesta y afirmada por un completo desconocido. El muro que lo defendía comenzó a derrumbarse, no por un ataque, sino por volverse completamente transparente, completamente desarmado. La única respuesta de Natanael fue una pregunta llena de asombro. ¿De dónde me conoces? Era la pregunta de un hombre cuya fortaleza interior había sido invadida pacíficamente. Necesitaba comprender el origen de ese conocimiento imposible. La respuesta de Jesús no fue una explicación, sino una revelación que aniquiló toda duda restante. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús no se refería a una visión física casual. Habló de haber visto el alma de Natanael en su momento más privado de comunión, de haber presenciado las oraciones y meditaciones secretas que tenían lugar bajo las ramas de ese árbol. En ese momento, Natanael comprendió que estaba en presencia de aquel que no solo conocía a los hombres, sino que conocía al hombre. El escepticismo se evaporó y fue reemplazado por una adoración abrumadora. Su confesión fue inmediata y total. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La confesión de Natanael fue quizás la más completa que le había hecho a Jesús hasta ese momento. Pero el maestro inmediatamente profundizó los cimientos de esa nueva fe. ¿Crees?, preguntó Jesús. ¿Solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? No fue una reprimenda, sino una invitación a ir más allá de una fe basada en señales. Jesús le hizo entonces una promesa que redefinió el alcance de su viaje. De cierto os digo,
Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Para Natanael, el verdadero israelita, la alusión a la escalera de Jacob fue clara y conmovedora. Jesús se declaraba el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Natanael comprendió que la revelación que acababa de recibir era solo el primer paso. Había sido llamado a presenciar no solo milagros, sino el misterio mismo de la encarnación. La vida de Natanael después de Pentecostés se convirtió en el cumplimiento de la promesa de Jesús. El hombre que había sido escéptico de una sola aldea, Nazaret, se convirtió en un misionero que llevaría el nombre del Nazareno a naciones lejanas. La tradición de la Iglesia lo sitúa predicando el Evangelio en lugares como la India y sobre todo Armenia. Él, que había sido elogiado por no tener engaño en su espíritu, presentó la verdad de Cristo con una sinceridad inamovible. Vio, en efecto, cosas mayores. Vio el cielo abierto a los gentiles y el poder de Dios transformando las culturas paganas. Su viaje terminó, según la tradición, en uno de los martirios más brutales. Por negarse a negar su fe, fue desollado vivo. El hombre que Cristo vio en lo más profundo de su ser fue despojado de su capa exterior, revelando una fe más profunda que la carne, un testimonio definitivo de la realidad que había visto y confesado desde el primer día. La historia ha marcado el nombre de Tomás con la duda, pero hacerlo es ignorar la valentía que definió su lealtad, también conocido como Dídimo el Gemelo, quizás porque en su corazón residía una fe leal que luchaba constantemente con un realismo pesimista. Veía el mundo sin ilusiones. Amaba al Maestro, pero veía con claridad los peligros que los rodeaban. Esta naturaleza quedó expuesta cuando Jesús decidió regresar a Judea, un territorio hostil, a visitar a Lázaro. Mientras los demás discípulos protestaban con miedo, la conclusión de Tomás fue sombría, inmediata e inquebrantablemente leal. Viendo la muerte como el desenlace más probable, se dirigió a sus compañeros y declaró: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». Estas no eran las palabras de un escéptico, sino de un hombre que, incluso previendo lo peor, prefirió morir junto a su Señor que vivir a salvo lejos de él. Esta misma honestidad cruda, esta incapacidad para fingir comprensión, se manifestó de nuevo durante la última cena. Jesús habló de su partida, de un camino y un lugar que les prepararía, usando un lenguaje que para otros podría parecer una hermosa metáfora, pero para la mente de Tomás, necesitado de hechos concretos, era angustia. No encontraba consuelo en una promesa cuyas indicaciones no entendía. Así que interrumpió el discurso del Maestro, no con arrogancia, sino con la vulnerabilidad de la auténtica confusión. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Era la voz del hombre que se niega a creer en el mapa cuando no puede ver el camino. Fue esta pregunta, nacida de una necesidad de claridad, la que provocó una de las respuestas más profundas de Jesús. «Yo soy el camino, la paz, verdad y la vida», revelando que el destino no era un lugar, sino una persona. La crucifixión era para la mente realista de Tomás el hecho definitivo e irrefutable. La muerte era una puerta que se cerraba para siempre. Mientras los demás discípulos se reunían en su miedo y dolor compartidos, el dolor de Tomás probablemente lo llevó al aislamiento. Por eso no estuvo presente cuando Jesús apareció por primera vez, rompiendo puertas cerradas y trayendo paz. Cuando sus hermanos lo encontraron, sus rostros se transformaron en una alegría que parecía loca y dijeron: «Hemos visto al Señor». La mente de Tomás rechazó la noticia como el delirio del dolor. Su respuesta no fue una simple negación, sino un ultimátum nacido de la agonía. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo allí, y meto mi mano en su costado,
No creeré. Era el grito de un corazón roto que exigía que cualquier nueva esperanza fuera tan real y tangible como la muerte que la había destruido. Los siguientes 8 días fueron un tormento para Tomás. Se sintió alejado de sus hermanos más cercanos, exiliado en su propia comunidad por la barrera de su incredulidad. Habitaba un mundo gris de hechos brutales, mientras ellos vivían bajo la luz coloreada de un milagro que él no podía ver. Entonces, al 8º día, encerrado de nuevo en la misma habitación, Jesús se apareció. Y esta vez, Tomás estaba allí. El Cristo resucitado no lo ignoró ni lo reprendió públicamente. Se dirigió directamente a él, el único hombre en la habitación cuya alma aún estaba anclada en la tumba. Con una compasión desarmante, Jesús le ofreció a Tomás la misma prueba que él le había exigido, usando sus propias palabras. «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». No fue un desafío, sino un acto de gracia condescendiente, el Creador sometiéndose a las condiciones de su criatura herida para sanarla. Ante la invitación de su Señor, la necesidad de Tomás de tocar las llagas se desvaneció. La visión de Cristo vivo y presente, ofreciendo con gracia la prueba que con tanta valentía había exigido, fue suficiente para aplastar su realismo pesimista. En ese momento, todas sus dudas se convirtieron en una avalancha de adoración. No necesitó tocar, vio y quedó completamente conquistado. Su respuesta no fue una disculpa ni una simple afirmación de fe, sino la confesión más profunda de la divinidad de Jesús registrada en los Evangelios. «Señor mío y Dios mío». Fue Tomás, el escéptico, quien finalmente articuló la verdad plena que otros habían sentido pero no verbalizado. Su duda, confrontada y superada, dio origen a una claridad teológica que se convertiría en piedra angular de la fe cristiana. La tradición sostiene que esta fe lo condujo a la India, donde fue martirizado, sellando con su sangre el testimonio de aquel en cuyas llagas una vez se negó a creer sin ver. En Cafarnaúm, centro de comercio y de la predicación de Jesús, había lugares que todo judío devoto evitaba. El más notorio de ellos era la oficina del recaudador de impuestos, un lugar que apestaba a traición. Allí se sentaba Mateo, también conocido como Leví. Para sus compatriotas no era simplemente un funcionario, sino un traidor, un hombre que había vendido su herencia para servir al poder opresor de Roma, enriqueciéndose explotando a su propio pueblo. Vivía en el exilio social, rodeado de monedas, pero despojado de honor. Cada moneda que contaba profundizaba la brecha entre él y su comunidad, entre él y su Dios. Era el epítome del pecador, el paria religioso cuya redención era considerada imposible por los guardianes de la ley. Mientras veía pasar el mundo desde su oficina del recaudador de impuestos, estaba espiritualmente muerto, un hombre sin esperanza, resignado a su condición de paria. La rutina de Mateo se regía por el sonido de las monedas y el silencio del desprecio. Sentado en su puesto de recaudación de impuestos, era el observador invisible de la vida de la ciudad, un hombre al que todos veían pero nadie veía. Entonces, un día, los pasos de la multitud se detuvieron ante su mesa. No era un comerciante ni un soldado, sino Jesús de Nazaret. El rabino, cuya fama se extendió como la pólvora, se detuvo y lo miró. Esa mirada no contenía el asco al que Mateo estaba acostumbrado. Contenía una invitación. En medio del ruido de su vida deshonrada, una sola palabra cortó el aire y el silencio de su alma. «Sígueme». No fue una sugerencia, fue un acto de creación. La palabra forjó un nuevo futuro, una nueva identidad, una salida de la prisión dorada que él mismo había construido. En un instante, el peso de las monedas se volvió insignificante ante la levedad de esa llamada.
se levantó, abandonando su mesa, su profesión y su antigua vida para seguir al único hombre que lo miró y no vio un publicano, sino un alma. El primer acto de Mateo como hombre libre fue ofrecer un banquete. Fue un impulso nacido de una alegría desbordante, la necesidad de celebrar su propia resurrección, y a su banquete no invitó a los justos ni a los respetables, invitó a su antigua familia, la única que conocía, una multitud de otros recaudadores de impuestos y pecadores, hombres y mujeres, que vivían como él al margen de la sociedad. Y en el centro de honor, reclinado a la mesa, estaba Jesús, compartiendo el pan con los marginados. La escena fue un escándalo para los fariseos, quienes, observando desde fuera, cuestionaron a los discípulos con desdén. Fue entonces cuando Jesús, en casa del nuevo apóstol, pronunció la declaración de misión de su reino. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En ese momento, el hogar de Mateo, el traidor, se convirtió en el capital de gracia, y su banquete en la celebración inaugural del Evangelio inclusivo de Cristo. Como discípulo, Mateo encontró un nuevo propósito para las habilidades que su vida anterior le había enseñado. La mente entrenada en la precisión de los registros fiscales, en la organización meticulosa de débitos y créditos, fue redimida para una tarea infinitamente superior. Se convirtió en el archivista del reino. Mientras otros predicaban y viajaban, Mateo observaba, escuchaba y registraba. No era un pescador de hombres en el sentido literal de Pedro, sino un portavoz de las verdades del Mesías. Consciente de que su propio pueblo, los judíos, necesitaban pruebas que reflejaran su herencia, construyó su evangelio como un puente innegable entre la promesa y el cumplimiento. Con la precisión de un escriba, entrelazó las palabras y los hechos de Jesús con el tapiz de la profecía del Antiguo Testamento, demostrando metódicamente que el hombre que lo llamó a alejarse de la mesa de impuestos era el rey prometido que Israel había estado esperando. La vida de Mateo se convirtió en un sermón viviente sobre la gracia que tan cuidadosamente documentó. El hombre que una vez sirvió a Vinocentos, una potencia imperial, terrenal y tiránica, dedicó el resto de sus días a proclamar la llegada de un reino celestial y justo. Su sola presencia entre los 12 fue un recordatorio constante de que nadie estaba fuera del alcance del llamado de Cristo. La tradición de la Iglesia registra que su ministerio lo llevó más allá de las fronteras de Israel, a lugares tan lejanos como Etiopía, demostrando que el rey de los judíos era, en efecto, un rey para todas las naciones. Se dice que sufrió el martirio, sellando con su sangre el registro final de su vida transformada. El recaudador de impuestos se convirtió en evangelista, y su legado final no fue la recaudación de impuestos, sino un evangelio que, durante siglos, presentaría al mundo la verdadera identidad de Jesús, el Rey Mesías. No toda la tierra en el campo del Señor está destinada a producir árboles altos que toquen el cielo. Parte de ella está llamada a ser la tierra firme y silenciosa que soporta todo lo demás. Esta fue la naturaleza del llamado de Santiago, hijo de Alfeo. En un grupo que contenía la roca impulsiva de Pedro y el trueno de los hijos de Zebedeo, Santiago era la quietud. Su nombre está grabado en cada lista apostólica, prueba irrefutable de su elección por el Maestro, pero los evangelios no registran una sola palabra de su boca, ni una sola acción suya. Su historia es un testimonio divino de que la importancia en el reino de Dios no se mide por el volumen de la voz, sino por la constancia del corazón. Él representa la fidelidad silenciosa de innumerables santos cuyo servicio solo Dios conoce, una presencia leal que no busca el foco de atención, sino solo la proximidad del Maestro.
La ausencia de palabras registradas no significa ausencia de compromiso. Santiago el Menor, como se le conocía, estuvo presente en cada etapa crucial del viaje. Escuchó el sermón de la montaña, comió el pan multiplicado y vio a Lázaro resucitar del sepulcro. Su mente silenciosa procesó cada enseñanza y cada milagro, formándose una convicción que no necesitaba expresión pública para ser real. Algunos especulan que podría ser el hermano de Mateo, también llamado hijo de Alfeo, lo que haría su presencia aún más significativa. Un hombre discreto y un odiado recaudador de impuestos, ambos traídos a la misma familia por Cristo. El hecho más revelador, sin embargo, es su presencia en el aposento alto después de la ascensión. En medio de la incertidumbre y el miedo, antes de la venida del Espíritu, Santiago estaba allí, perseverando en la oración con los demás. Su fe no era performativa, era perseverante. La fe de Santiago el Menor era de absorción, no de proclamación. En un círculo de hombres apasionados que discutían sobre quién era el más grande, la presencia de Santiago probablemente sirvió como contrapeso a la humildad. No competía por posiciones ni hacía grandes declaraciones. Simplemente se mantenía firme, un silencioso pilar de estabilidad cuya fuerza no residía en la elocuencia, sino en la constancia. Fue testigo presencial de todo: la confesión de Pedro, la ambición de su tocayo Santiago, la traición de Judas y, sobre todo, la respuesta de Jesús a cada una de estas manifestaciones de la naturaleza humana. Su comprensión del Evangelio no se forjó en sus propios discursos, sino en su atenta observación de la infinita gracia de su Maestro. Su fe, por lo tanto, no era frágil ni dependiente de las emociones, sino una roca profunda, inquebrantable y sumergida. Tras la venida del Espíritu Santo, el llamado de Santiago no cambió de naturaleza, solo de alcance. No se convirtió en un orador público, pero su silenciosa fidelidad fue fortalecida para perseverar. La tradición de la iglesia primitiva registra que su campo misionero fue Egipto, una tierra de sabiduría ancestral y dioses poderosos. Allí, su ministerio probablemente reflejó su carácter, una labor paciente de discipulado, edificando la iglesia no con discursos apasionados, sino con servicio constante y una genuina vida de testimonio. El final de su camino, según la tradición, fue un poderoso eco de su Señor. Él, el discípulo silencioso, fue martirizado en la crucifixión. El hombre que vivió en las sombras dio su último testimonio en una manifestación pública de sufrimiento, demostrando que la fe más silenciosa puede tener la voz más resonante en la hora de la muerte. El legado de Santiago, hijo de Alfeo, no se encuentra en citas o hechos memorables, sino en el espacio que su quietud ocupa en la narrativa apostólica. Él es prueba de que, en el ejército de Dios, el honor no solo pertenece a quienes lideran la carga, sino también a quienes mantienen la línea con firmeza inquebrantable. Su historia santifica el servicio anónimo de millones de creyentes a lo largo de los siglos, cuyos nombres no son recordados por la historia, pero cuya fidelidad constituye el fundamento mismo de la Iglesia. Enseña que la fe no necesita ser elocuente para ser profunda, y que la lealtad a Cristo se puede demostrar en una vida de presencia constante y obediencia silenciosa. El silencio de Santiago en los Evangelios no es un vacío, es una invitación a mirar más allá de las personalidades humanas y centrarse únicamente en el Maestro, a quien siguió con tanta discreción hasta el final. Entre los 12 había un hombre cuya identidad, según los registros sagrados, revela una lealtad que debía distinguirse cuidadosamente de la más infame de las traiciones. Su nombre era Judas, pero la historia, por un acto de
misericordia y claridad. Lo conocería principalmente como Tadeo. Tras la caída de Judas Iscariote, el nombre Judas se convirtió en una cicatriz en la memoria de la iglesia primitiva. El uso de Tadeo, que puede significar corazón o valiente, era probablemente un apodo cariñoso que usaban sus hermanos para honrar su fidelidad y separarlo de la sombra del traidor. El evangelista Juan es aún más explícito al referirse a él como Judas, no Iscariote. Incluso antes de escuchar sus palabras, se nos presenta su cualidad más importante. Era el Judas que permaneció fiel, el hombre cuya lealtad era tan importante que debía ser afirmada en su propio nombre. Durante la mayor parte de su tiempo con Jesús, Tadeo, al igual que Santiago, hijo de Alfeo, fue una presencia más sentida que escuchada. Sin embargo, en la intimidad de la última cena, entre discursos sobre la partida y misterios divinos, fue él quien dio voz a una confusión que seguramente residía en el corazón de todos. Después de que Jesús prometiera manifestarse a quienes lo amaban, Tadeo lo interrumpió con una pregunta que reveló toda la estructura de la esperanza mesiánica judía. «Señor», preguntó, «¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo?». No era una cuestión de incredulidad, sino de una profunda paradoja teológica. Se preguntaba cómo un Mesías cuya venida sería un acontecimiento cósmico y global, podía elegir revelarse a un pequeño grupo, en secreto. Aún esperaba un rey, una liberación política, una gloria que el mundo entero se vería obligado a reconocer. La respuesta de Jesús a la pregunta de Tadeo no fue una explicación estratégica, sino una redefinición de la naturaleza misma de la manifestación de Dios. El Maestro no habló de ejércitos ni tronos, sino de amor y obediencia. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En ese momento, la pregunta de Tadeo se convirtió en el catalizador de una de las revelaciones más profundas del Nuevo Testamento. Jesús enseñaba que su reino no vendría con una manifestación de poder externo que coaccionaría al mundo, sino con una invasión de amor interior que transformaría al individuo. La gran manifestación del Mesías no sería en un palacio de Jerusalén, sino en el santuario de un corazón humano rendido. Tadeo, con su única pregunta, abrió la puerta para que todos comprendieran que la morada de Dios con la humanidad sería, a partir de entonces, profundamente personal. Con el corazón y la mente reorientados por la respuesta de Jesús, Tadeo dedicó su vida a traer al mundo la misma manifestación que ahora comprendía. Él, quien una vez se había preguntado sobre la exclusividad de la revelación de Cristo, se convirtió en un misionero de su universalidad, enseñando que cualquiera que amara y obedeciera al Maestro podía convertirse en su morada. La tradición de la Iglesia lo sitúa en un audaz viaje misionero por regiones como Mesopotamia y Persia, a menudo en colaboración con Simón, el Celote. Esta unión de un hombre que buscaba un reino revelado con otro que buscaba un reino revolucionario es en sí misma un sermón. Juntos, predicaron no una toma de poder política, sino la transformación del corazón humano, estableciendo el reino de Dios, alma a alma, en los antiguos centros de poder terrenal. El ministerio de Tadeo, junto a Simón, alcanzó su clímax y su fin en Persia, tierra de dioses antiguos y poder imperial. Allí, su fe fue puesta a prueba. La exigencia de adorar ídolos locales era para ellos una blasfemia intolerable. Para Tadeo, quien había aprendido que el Dios verdadero se manifiesta en el creyente, inclinarse ante una imagen de piedra sería la negación de todo su camino. Él y Simón se negaron, y esta lealtad les costó la vida. Su martirio conjunto fue el testimonio final y unificado de su predicación.
El legado de Tadeo, por lo tanto, es el del interrogador honesto, cuya búsqueda de claridad abrió la puerta a una revelación profunda. Su vida demuestra que una pregunta sincera, nacida de un corazón fiel, puede conducir a una comprensión que transforma no solo al interrogador, sino a todos los que escuchan la respuesta, inspirando un coraje que permanece firme hasta la muerte. En una época en que la sombra del águila romana se cernía sobre Tierra Santa, había hombres que se negaban a doblegarse. Eran conocidos como celotes, y su fe se forjó en el fuego del nacionalismo y el yunque de la furia justiciera. Simón era uno de ellos. Para B, cada moneda pagada en impuestos al César era una blasfemia, y cada patrulla romana una profanación de suelo sagrado. Su esperanza no residía en un debate teológico, sino en la hoja de una daga, y sus oraciones clamaban por un Mesías que empuñara la espada, no uno que pusiera la otra mejilla. Veía el mundo a través de la lente de la confrontación, convencido de que el reino de Dios debía ser instaurado mediante la rebelión violenta. Simón era un hombre consumido por un celo que era, a la vez, su mayor devoción y su mayor peligro. La llamada de Jesús a la vida de Simón no fue una invitación, fue una subyugación. La autoridad del carpintero Galileo era la única fuerza en la tierra capaz de obligar a un celote a deponer la espada. Seguir a un maestro que predicaba el amor a los enemigos y la paz con los opresores fue el acto más revolucionario que Simón jamás había cometido, una traición a todos sus instintos políticos. Sin embargo, la prueba diaria y dolorosa de su transformación no residía en su renuncia a la violencia, sino en su comunión forzada con Mateo. Tener que llamar hermano al recaudador de impuestos, el traidor colaborador de Roma, era un milagro que se repetía cada amanecer. La presencia de Mateo en el mismo círculo íntimo fue el crisol de Dios para Simón, donde su justo odio se fundió y se transformó en una hermandad imposible, la evidencia más clara de que el reino de Cristo unía lo que el mundo consideraba irreconciliable. El discipulado de Simón fue un largo y arduo proceso de reeducación de su celo. Jesús no extinguió el fuego de su corazón, lo redirigió. La pasión que Simón había dedicado previamente a la liberación política de Israel se transfirió lentamente a la liberación espiritual de la humanidad. Al presenciar a Jesús sanar en lugar de herir y perdonar en lugar de condenar, Simón comenzó a comprender que la verdadera tiranía no era la de Roma, sino la del pecado. La revolución que Cristo había venido a traer era mucho más radical que cualquier cosa que los celotes pudieran haber concebido. No el intercambio de un emperador terrenal por otro, sino el derrocamiento del reino mismo de las tinieblas en el corazón humano. Su fervor no se extinguió, sino que se purificó, transformándose de arma de guerra en instrumento de proclamación del Evangelio. Al igual que en su vida anterior como revolucionario, el servicio de Simón en el reino de Cristo probablemente se basó más en hechos que en palabras. No se registran dichos suyos, pero su sola presencia entre los 12 era un sermón constante sobre el poder de la transformación. Era la prueba viviente de que el león podía acostarse con el cordero, de que un enemigo jurado de Roma podía someterse a un rey cuyo reino no era de este mundo. La tradición que lo sitúa en un viaje misionero con Tadeo a tierras lejanas, como Persia, demuestra la culminación de su metamorfosis. El hombre que había querido expulsar por la fuerza a los gentiles de Tierra Santa, ahora viajaba voluntariamente a tierras gentiles para invitarlos a entrar. Este cambio radical de su propósito original fue el acto final de su rendición a la soberanía de su nuevo rey. La conclusión de la vida de Simón el Celote marcó el fin de su transformación.
Al enfrentarse al martirio en Persia, no murió como el revolucionario que una vez fue, luchando con la espada en la mano. Murió como siervo del príncipe de paz, venciendo, no infligiendo la muerte, sino aceptándola. El mismo celo que una vez lo impulsó a matar por su nación ahora lo empoderaba para morir por su Salvador. Su negativa a doblegarse ante dioses extranjeros fue su último acto de rebelión, no contra un imperio terrenal, sino contra el mismo reino de las tinieblas. El legado de Simón es un poderoso recordatorio de que el llamado de Cristo exige la sumisión de todas las ideologías políticas y los celos terrenales. Él es la prueba eterna de que la mayor revolución del Evangelio no es la que se da en los palacios del poder, sino la que transforma el corazón de un hombre violento en un mártir fiel. De todos los caminos que convergieron con Jesús, ninguno es más oscuro ni más trágico que el de Judas Iscariote. Probablemente el único judío de Judea en un grupo de galileos siempre fue, en cierto modo, un forastero. Jesús lo eligió y le dio un lugar de confianza, nombrándolo tesorero del grupo, un puesto que requería habilidad e integridad. Pero desde el principio, mientras caminaba junto a la luz del mundo, una oscuridad se anidó en su corazón. La confianza depositada en él se convirtió en una oportunidad para la avaricia. Era un ladrón, robando a escondidas del monedero que se suponía debía sostener el ministerio. Durante 3 años escuchó las enseñanzas sobre el tesoro en el cielo, pero su corazón permaneció fijo en el metal de la tierra. Su historia es la más solemne de las advertencias. La cercanía a Jesús, sin una transformación del corazón, no conduce a la salvación, sino a un desastre de proporciones eternas. El punto de quiebre, el momento en que la oscuridad en el corazón de Judas se manifestó abiertamente, ocurrió en Betania. Allí, en un acto de adoración extravagante, María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. Mientras el aroma del amor sacrificial llenaba la habitación, Judas solo vio desperdicio económico. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres?, preguntó, encubriendo su avaricia con un manto de falsa compasión. Su objeción no nació de la preocupación por los necesitados, sino del dolor de un ladrón al ver que le arrebatan un bien valioso. En ese momento demostró su incomprensión de la economía del reino. Contempló un acto de puro amor y solo vio monedas que ya no podía robar, revelando un corazón tan consumido por la avaricia que se volvió incapaz de reconocer el valor de lo sagrado. A partir de ese momento, la traición de Judas dejó de ser una posibilidad secreta y se convirtió en una intención activa, impulsado por una mezcla de codicia, desilusión y quizás ofensa por la reprimenda de Jesús en Betania. Buscó a los principales sacerdotes. Ellos no lo buscaron, él se ofreció. Su actitud fue la de un hombre de negocios, carente de cualquier emoción salvo el afán de lucro. ¿Qué me dan y se lo entrego?, preguntó, convirtiendo al Hijo de Dios en una mercancía. El precio que fijaron fue de 30 piezas de plata, el valor de un esclavo, según la ley, y el cumplimiento exacto de una antigua profecía. Judas, el apóstol, el tesorero, aceptó el pago. En su mente solo vendía información, pero en la corte celestial vendía su propia alma y declaraba el insignificante valor que le otorgaba al Rey del universo. La última traición de Judas tuvo lugar al amparo de la noche, en el sagrado huerto de Getsemaní. Conocía este lugar, un refugio de oración para Jesús y sus discípulos, y usó este conocimiento íntimo como arma. Liderando una turba armada, necesitaba una señal para identificar al maestro en la oscuridad. La señal que eligió fue la inversión más perversa de un gesto de amor. Se acercó a Jesús, llamándolo Rabí, y lo besó. En ese momento, el símbolo universal de afecto y lealtad de un alumno a su maestro fue profanado, convirtiéndose en una marca de muerte.
La respuesta de Jesús: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, no fue una pregunta, sino un lamento que expuso la profundidad de la depravación de ese acto, sellando para siempre el nombre de Judas con la marca de la traición más infame de la historia. Al amanecer y Jesús fue condenado, Judas se dio cuenta de la aplastante realidad de lo que había hecho. El juego de poder y lucro que había imaginado se desmoronó, revelando el rostro atroz de su pecado. Había traicionado sangre inocente. Un remordimiento abrumador lo consumía, y las 30 piezas de plata, objeto de su deseo, ardían en sus manos como brasas del infierno. Corrió de vuelta a los sacerdotes, intentando deshacer el trato, confesando su culpa, pero, rechazado por sus cómplices, se encontró completamente solo. Sin embargo, su remordimiento no se transformó en arrepentimiento. Mientras Pedro, tras su negación, lloró pidiendo misericordia, Judas lloró de desesperación. Al no ver camino al perdón, solo a la culpa, se convirtió en su propio juez y verdugo. Arrojó el dinero al templo y, consumido por la angustia, salió y se ahorcó. Un final trágico que sirve como el más sombrío testimonio de que la culpa, sin gracia, solo conduce a la destrucción. Tras la ascensión de Cristo, los 11 apóstoles se reunieron en Jerusalén en un estado de expectación y duelo. Se sentía la alegría de la promesa del Espíritu, pero también la sombra de una hermandad rota. El número 12, establecido por el propio Jesús, no era arbitrario. Representaba a las 12 tribus de Israel, el fundamento de un nuevo pueblo de Dios. La traición de Judas había dejado una brecha, una fractura en este fundamento simbólico. Guiado por las Escrituras, Pedro se situó entre los hermanos, no para lamentar la pérdida, sino para buscar la restauración. Comprendió que para que el testimonio apostólico se completara en el día de Pentecostés, el cargo vacante de Judas debía ser cubierto. No se trataba de un asunto administrativo, sino de una necesidad teológica para restaurar el orden divinamente establecido antes del nacimiento de la Iglesia. Los criterios para el reemplazo eran exigentes e inflexibles, definiendo la esencia misma del apostolado. No podía ser un recién convertido, sino alguien que hubiera sido testigo presencial de todo el camino. Pedro declaró que el nuevo apóstol debía haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión. Esta sola cualificación arroja una poderosa luz sobre la figura de Matías. No era un discípulo de segunda línea promovido, era un seguidor veterano, un hombre que había recorrido los mismos caminos y escuchado las mismas enseñanzas que Pedro, Andrés y Juan. Su silenciosa fidelidad lo mantuvo presente durante todo el ministerio de Cristo, incluso sin una llamada formal al círculo íntimo. Dentro de la comunidad de unos 120 discípulos, 2 hombres encajaban perfectamente en esta descripción: José Barsabás y Matías, ambos testigos cualificados y perseverantes. Ante 2 candidatos igualmente calificados, los apóstoles alcanzaron el límite de su sabiduría humana. Habían seguido la lógica de las Escrituras y los criterios de la experiencia, pero la elección final para tan sagrado oficio no podía ser suya. En un acto de profunda humildad y dependencia, la comunidad no debatió ni votó, recurrieron a la oración. Su súplica fue directa al meollo del asunto, reconociendo la única perspectiva que importaba. Tú, Señor, oraron, que conoces los corazones de todos, revela a cuál de estos 2 has elegido. No pidieron a Dios que ratificara su preferencia, sino que declarara la suya. Este momento de total sumisión a la soberanía divina, incluso antes del derramamiento del Espíritu, sentó un precedente fundamental sobre cómo la Iglesia debía buscar la guía de su cabeza. Tras someter su decisión a Dios en oración,
los apóstoles emplearon un método consagrado por la tradición del Antiguo Testamento para discernir la voluntad divina, echar suertes. Para ellos no era un juego de azar, sino un acto de fe, una forma de eliminar por completo la intervención humana y permitir que la mano de Dios determinara el resultado final. Creían que, tras orar, el resultado de la suerte sería la respuesta del Señor. El tenso silencio de la sala se rompió cuando la suerte cayó sobre Matías. No hubo disputa ni duda. La comunidad aceptó el veredicto como la elección soberana de Dios. En ese momento, Matías, el seguidor que había servido fielmente en la sombra, fue oficialmente contado entre los 11. El número 12 fue restaurado, el fundamento apostólico quedó completo y la iglesia naciente estaba lista para recibir el poder de Pentecostés. Matías fue elegido a tiempo para estar con los 12 en el día de Pentecostés, recibiendo el mismo bautismo de fuego y poder que dio origen a la iglesia. Sin embargo, después de este momento inaugural, las Escrituras guardan silencio sobre él. Su historia, al parecer, regresó a la fiel oscuridad que la caracterizó. No se le recuerda por sermones ni epístolas, sino por el proceso de su selección, que en sí mismo es un sermón sobre la soberanía de Dios. La tradición de la Iglesia afirma que cumplió su vocación de testigo, predicando en Judea y Etiopía, y que selló su ministerio con el martirio. El legado de Matías no es el de una personalidad notable, sino el de un propósito divino cumplido. Él es prueba de que Dios ve el corazón, honra la perseverancia serena y siempre actúa para restaurar y completar los cimientos de su iglesia independientemente de las fallas humanas. Mientras la iglesia nacía con fuego y poder, surgió su enemigo más feroz. Saulo de Tarso no era un oponente cualquiera, era producto de la más alta jerarquía del celo y la erudición judía. Fariseo, formado por el renombrado Gamaliel y ciudadano romano, veía la fe en Cristo no como una mera herejía, sino como una blasfemia que amenazaba el alma misma de Israel. Su oposición estaba alimentada por una ardiente convicción religiosa. En la lapidación de Esteban, el primer mártir, Saulo no lanzó una piedra, pero su consentimiento fue total. Guardó las vestiduras de los asesinos con el corazón ardiendo de aprobación. Este acto no satisfizo su celo, sino que lo enardeció. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza contra los creyentes, un depredador que, en palabras de las Escrituras, devastaba la iglesia, irrumpiendo en las casas y arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel, creyendo de todo corazón que estaba rindiendo un servicio a Dios. En su viaje a Damasco, respirando amenazas y muerte, Saulo se encontraba en el punto álgido de su guerra santa. Cabalgaba no solo con la autoridad de los hombres, sino con la convicción de que era el martillo de Dios, destinado a aplastar la herejía que se extendía. Fue entonces, en el apogeo de su certeza, que intervino el cielo. Una luz, más cegadora que el sol del desierto, lo envolvió y lo derribó al suelo. El cazador fue capturado en una emboscada de gloria. Ciego, impotente, despojado de toda su autocomplacencia, oyó una voz del cielo, no de ira, sino de una tristeza penetrante que lo llamaba por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante, los cimientos de su mundo se derrumbaron. Comprendió que la iglesia que perseguía en la tierra tenía una cabeza que reinaba en el cielo y que su guerra contra ellos era una guerra contra su Señor. Guiado de la mano, ciego y en estado de shock, Saulo fue conducido a Damasco. Durante 3 días permaneció en la oscuridad, sin comer ni beber, un período de muerte para su antiguo yo. En el silencio y la oscuridad, el orgulloso fariseo se deshizo y un pecador arrepentido comenzó a emerger. Fue entonces cuando Dios envió a un
discípulo común llamado Ananías, para ser el instrumento de su restauración. A través de Ananías, el Señor reveló el nuevo propósito de la vida de Saulo. No era un instrumento de ira, sino un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y al propio pueblo de Israel. Cuando Ananías le impuso las manos, se le cayeron las escamas de los ojos. No solo recuperó la vista física, sino que recibió una nueva visión espiritual. El perseguidor fue bautizado y Saulo, el síndaro fariseo, comenzó su camino para convertirse en Pablo, el apóstol nacido fuera de tiempo, comisionado no por hombres, sino directamente por el Cristo glorificado. La energía que Saulo había usado previamente para destruir la iglesia, Pablo la canalizó para edificarla. Su vida se convirtió en una serie de incansables viajes misioneros que llevaron el Evangelio hasta los confines del Imperio Romano. El celo que lo había impulsado a perseguir ahora lo impulsaba a fundar iglesias, escribir epístolas y combatir las falsas doctrinas. Y como Jesús había prometido, su camino estuvo marcado por un sufrimiento profundo e incesante. Fue azotado innumerables veces, apedreado, naufragó, enfrentó peligros de ladrones y de sus propios compatriotas, y llevó en su cuerpo las cicatrices de su lealtad a Cristo. Para Pablo, el sufrimiento no era señal de fracaso, sino evidencia de su unión con el Mesías sufriente y el escenario donde el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. Al final de su vida, desde una fría prisión en Roma, el apóstol Pablo miró atrás no con arrepentimiento, sino con un sentido de deber cumplido. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, escribió, el hombre que una vez intentó destruir esa misma fe. La tradición sostiene que fue martirizado por orden del emperador Nerón. Siendo ciudadano romano, se le concedió la muerte por decapitación. Su fin no fue la derrota de un criminal, sino la entrada triunfal de un embajador ante la presencia de su rey. El viaje que comenzó con una luz cegadora en el camino a Damasco terminó en la luz inextinguible de la gloria eterna. La historia de Pablo es la culminación del testimonio apostólico, la prueba final e irrefutable de que la gracia de Dios puede tomar a los enemigos más feroces y transformarlos en los siervos más devotos, completando la misión que comenzó con un puñado de pescadores en las costas de Galilea.